Jóvenes y señoritas, saludos. Vamos a continuar con el tema de conjuntos. Habíamos indicado en la anterior clase que conjuntos es una colección, reunión de objetos con una misma característica. Algo tienen que tener en común. ¿Está bien? También habíamos indicado que era elemento. El elemento precisamente era los objetos que están en ese conjunto, ¿sí? Además, habíamos indicado que un conjunto tiene que cumplir ciertas condiciones. Una de ellas era que tiene que estar bien definido. La otra era que no interesa el orden que se escriba si están todos los elementos de ese conjunto. La otra era también que se pueden reiterar los elementos. Lo importante es que estén esos elementos en el conjunto, ¿sí? Además, en forma práctica, habíamos indicado, tenemos que ordenar, si estamos hablando en matemática, ¿no? En orden numérico y también podemos ordenar en orden alfabético, ¿sí? Para trabajar y es eso, ¿no? Ahora, también habíamos indicado el símbolo de pertenencia, ¿sí? Además, habíamos hecho de dos formas los conjuntos, por comprensión y por extensión. ¿Qué indica por extensión? Simplemente se nombra los elementos de ese conjunto uno por uno, a toditos se los anota, ¿sí? Entre llaves. Y esa llave, habíamos indicado que en esa llave están todos los elementos de un conjunto. Además, los conjuntos se escriben con letras mayúsculas y los elementos con letras minúsculas. Y por comprensión, habíamos dicho que simplemente se indica la propiedad que caracteriza ese conjunto. ¿Está bien? Hasta ahí habíamos hecho. Ahora vamos a llevar lo que se llama igualdad de conjuntos. ¿Qué indica la igualdad de conjuntos? Dos conjuntos son iguales entre sí cuando constan de los mismos elementos, dice, ¿no ve? ¿Cuándo es igual dos conjuntos? Cuando tienen los mismos elementos. Vamos a ver aquí su notación, ¿no? Esta es su notación. Si yo quiero decir que el conjunto A es igual a B, se anota así. ¿Está bien? Ejemplo 5. Los conjuntos A, B son iguales, dice. Ahora veremos por qué son iguales. Aquí está el conjunto A y aquí está el conjunto B. Miren, aquí dice, X tal que X es un punto cardinal. Y me está dando por comprensión, ¿sí? Ahora, ustedes saben que los puntos cardinales son este, oeste, norte y sur, ¿no ven? El conjunto B dice que es este, oeste, norte y sur. Es decir, es el mismo conjunto. Nada más que uno está escrito por comprensión y el otro por extensión. Entonces, ¿qué puedo anotar? Como respuesta, yo puedo anotar que el conjunto A es igual al conjunto B, porque tienen los mismos elementos, nada más que está en forma de comprensión y este por extensión, pero es el mismo, ¿sí? Ejemplo 6. Los conjuntos C, D, E, F son iguales, dice, ¿no? Ahora veremos por qué son iguales. Miren, aquí está en forma ordenada. 1, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, aquí está ordenadito, ¿no? Está ordenado. ¿Está bien? El conjunto D dice que tiene 5, 3, 6, 4, pero es el mismo, dice. Nada más que está desordenado, pero es el mismo. ¿Está bien? Es el mismo. Miren, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es el mismo. Nada más que está en desorden. Este otro.
Dice que son iguales también. A ver, veamos. Aquí está el 3, pero aunque dos veces se escribe, dos veces repite, pero está el 3, ¿sí? El 4 está una sola vez. El 5, aquí está, ¿no? Aunque aquí también está el 4, fíjense. Si yo divido 8 entre 2, es 4. Ah, el 4 también está aquí, ¿no es cierto? Aquí está el 5, una sola vez, ¿no? El 6 dos veces, pero indica que sigue siendo el mismo conjunto. No importa que se repita, sigue el mismo conjunto. Aquí miren, el conjunto F dice, X tal que X pertenece a los números naturales. Y nosotros sabemos que los naturales empiezan del 1 hasta el infinito. ¿Lo ven? Ahora, entre esos naturales restringe, ¿no? Dice que esta X está en el intervalo de 3, incluye menor o igual a X, menor o igual a 6. A ver, ¿quién sería? El mismo 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, fíjense, también dice que es el mismo. Miren, 3, 4, 5 y 6. Nada más que está hecho por comprensión. Pero es el mismo. Y este sería por extensión. Uno por uno. ¿Lo ven? Además, hemos dicho que se puede repetir. ¿Está bien? Pero sí. Entonces, mi respuesta, ¿qué sería? Mi respuesta sería que C es igual a D, igual a E, igual a F. Entre todos son iguales, dice, ¿no? ¿Ya? Porque tienen los mismos elementos. Ahora, también otro aspecto importante que nosotros tenemos que definir es que son conjuntos finitos e infinitos. Y eso desde primaria ya les indicaba, ¿no? ¿Qué es un conjunto finito? Aquel que tiene fin. ¿Y qué decían después? Que es conjunto infinito. ¿Qué decían ustedes? No tiene fin. Indica que finitos, el conjunto finito, es el conjunto que tiene una cantidad determinada de elementos. O sea, tiene fin. ¿Sí? Y también otra definición que se tiene es que un conjunto finito, un conjunto finito tiene un principio, se puede decir un número que empieza y otro que termina. ¿Sí? ¿Qué es conjunto infinito? Es el conjunto que tiene una cantidad ilimitada, podemos decir, ¿no? Y subrayaremos, ¿no? Ilimitada de elementos. No tiene fin, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Por ejemplo, ejemplo 7. Un conjunto finito, dice. Y aquí está por comprensión y aquí está por extensión. Indica X tal que X es un dígito impar, ¿sí? Sabemos que los dígitos es desde el 0 hasta el 9. Y desde el 0 hasta el 9, ¿quiénes son impares? Van a ser el 1, el 3, el 5, 7 y 9. Entonces dice que es un conjunto finito. Porque miren, dice que tiene una determinada, dice, ¿no? Determinados elementos. ¿Y aquí cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 tiene. ¿Sí? Y tiene fin, ¿no es cierto? Ahora, ejemplo 8. Un conjunto infinito, dice. X tal que X pertenece a los números naturales pares, está indicado. Ya habíamos indicado quiénes son los números naturales. Empieza del y sirve para contar, esa es la clave, ¿no? Contar, nunca vas a empezar de 0 o de -1, siempre empiezas del 1, por eso son naturales, ya hemos indicado, ¿no? Entonces, si empiezas del 1 y te están pidiendo pares, empezarías del 2, el que sigue, 4, 6, 8, y así hasta el infinito, porque no va a tener
fin, ¿no? Y aquí dice, ¿no? 2, 4, 6 y puntos suspensivos. Ahora, cuando ustedes vean puntos suspensivos, vamos a indicar que eso va hasta el infinito. Si vemos en las rectas real, si va hacia el lado derecho, va a ser hasta el infinito positivo. Si va hacia el lado izquierdo, hasta el infinito negativo. Veamos algunos conjuntos finitos e infinitos. Para eso nos vamos a ayudar con la recta real. Sabemos que al medio está el 0, hacia la derecha los positivos, 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. Hacia la izquierda los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito negativo. ¿Qué son los naturales? Son aquellos que sirven para contar y empieza siempre del 1, ¿no? Entonces, del 1 hasta el infinito son los naturales positivos. ¿Qué son los números enteros? Son los naturales positivos del menos 1 hasta el infinito negativo, serían los naturales negativos. Y el 0. Entonces, todo este conjunto son los números enteros. También en estas rectas real se encuentran las fracciones, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí entre el 0 y el 1 está el 1 medio. Entre el 0 y el 3 está el 3 medios. Y también tiene infinitas fracciones o números racionales, ¿no? Está, ¿no? También indica que tiene números irracionales. Y la anterior también habíamos visto el número pi, que es 3.11416. En este lugar estaría el número pi. El 2,7. Aquí está el número e. Y esto habíamos indicado que se llaman los números irracionales, con ese signo, ¿no? Entonces, todo esto contiene los números reales. Ahora, si yo voy a hacer conjuntos, habíamos dicho con letra mayúscula, vamos a hacer un ejemplo aquí, vamos a indicar que son los dígitos, el conjunto de los dígitos. Sabemos que el conjunto de los dígitos empieza del 0 hasta el 9. Entonces, si escribo por extensión, sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Ahora, como una cantidad determinada dice que es los finitos, ¿no? Y es determinada, miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, 10 objetos tiene este conjunto, ¿sí? Y tiene fin, ¿no? Por lo tanto, este es un conjunto finito. Y miren, aquí está, ¿no? Del 0, 1, 2, 3 hasta el número 9. O sea, es una parte nomás, ¿sí? Un segmentito de la recta, ¿sí? Otro conjunto. Ahora, cada uno de estos elementos, cada uno de ellos, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, es un conjunto. En matemáticas se maneja en forma de conjunto. ¿Está bien? Ahora vamos a ver, por ejemplo, el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Siempre va a empezar del 1, ¿no? 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. Estos serían los naturales positivos. ¿Está bien? Si ustedes ven, empieza del 1, pero hacia la derecha no tiene fin. Es infinito. Por lo tanto, es un conjunto infinito. ¿Está bien? También tengo los números enteros. ¿Quiénes son los números enteros? Serán
los naturales positivos, naturales negativos y el cero. Ahora, miren, estoy escribiendo pues, con puntos. Miren, imagínense que yo escriba los naturales. Como no tiene fin, nunca acabaría de escribir. Por eso voy a colocar solo puntos suspensivos. No se puede colocar así por comprensión uno por uno. Perdón, por extensión uno por uno. Solamente por eso es que se ha inventado por comprensión. O sea, indicar la propiedad nomás, ¿sí? Entonces es más fácil indicar la propiedad en los conjuntos infinitos que estar haciendo uno por uno porque no tienen fin. ¿Está bien? Ahora, los números enteros. Miren, solo puedo tomar parte y lo que es infinito voy a hacer puntos suspensivos. Sí, pues diría, por el lado izquierdo empieza del menos infinito, puntos suspensivos. Y tomo solamente algunos ejemplos, porque sería imposible escribir todo, ¿no? Entonces puedo tomar el menos 2, el menos 1, 0, 1, 2, 3 y hasta el infinito, ¿sí? Entre los números enteros es un conjunto infinito, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con los números racionales y los irracionales. Van a tener infinitos elementos. Ahora, un ejemplo. En nuestro curso, la cantidad de estudiantes, ¿qué va a ser? ¿Infinito o finito? A ver. Supongamos que ya me han respondido. Algunos dicen, y seguro que la mayoría ya se ha dado cuenta, es finito. Porque en un curso hay generalmente 25 estudiantes y se pueden contar porque son 25. Tal vez otro curso tenga 30 o otro 35, pero hasta ahí nomás, no va más allá, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Hay el número de asientos en su curso. Igual es finito porque según la cantidad también es, ¿no? Ahora indican también, ¿no? ¿Qué conjunto en la vida real es infinito? Unos indican que las estrellas, ¿sí? Las estrellas dicen que no se pueden contar, son infinitos, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿no? Finito tiene fin y es una cantidad determinada. Infinito no tiene fin y es una cantidad indeterminada, no tiene fin. Subconjunto o inclusión. A y B son dos conjuntos. Si todos los elementos de A pertenecen a B, entonces se dice que este conjunto A está incluido en el conjunto B o que A es un subconjunto de B, ¿sí? Para indicar que un conjunto es un subconjunto de otro, vamos a utilizar este símbolo, ¿sí? Este símbolo es una C achatada, podemos decir, o una C alargada. Con este símbolo vamos a indicar que es un subconjunto o inclusión. ¿Está bien? ¿Cómo se define? Ahora, para esto, nosotros tenemos que recordar los símbolos conectivos en lógica, ¿sí? En ahí había, ¿qué significa este símbolo? Sí y solo sí. Este otro, entonces. Todo eso ya hemos avanzado, ¿no? Entonces, decimos, A es un subconjunto de B. Sí y solo sí. Ahora este símbolo significa para todo, ¿ya? Para todo X, tal que esta X pertenece a A, entonces esta X pertenece a B. Ahora todo esto vamos a verlo, esta definición en un ejemplo, ¿sí? ¿Qué nos indica qué subconjunto de inclusión? Dice, ¿no?
que todos los elementos del conjunto A estén en el conjunto B. Y es evidente aquí, ¿no? A está aquí, B también está aquí y C está aquí, en el conjunto B. O sea, todos los elementos del conjunto A están en el conjunto B. Cuando esto sucede, entonces cuando me preguntan quién es conjunto, A es un subconjunto de B o B es un subconjunto de A, mi respuesta sería la siguiente. Que A es un subconjunto de B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A están en el conjunto B. Ejemplo 10. Entre los conjuntos C, D se verifica que D es un subconjunto del conjunto C. Aquí, como ustedes observan, nos dan por comprensión. Para que veamos de una mejor forma, lo vamos a realizar por extensión. El conjunto C indica que X tal que X es entero, que está en el intervalo en 0 es menor o igual a X, menor o igual a 5. Entonces, como dice menor o igual, incluye al 0 y al 5, a sus extremos. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo hago con D. X tal que X pertenece a los números enteros y el intervalo es entre el 0 y el 3, incluyendo los extremos, porque dice menor o igual. Si hago por extensión sería 0, 1, 2 y 3. De 0 a 3. Ahora, tal vez un detalle he marcado estos dos, ¿no? En el texto dice es entero, pero también se puede escribir en este sentido, ¿no? Con símbolos. Aquí está con palabras, pero que es lo mismo. ¿Ya? Ahora, dice que la definición de inclusión indica que todos los elementos de un conjunto tienen que estar en el otro. Entonces va a ser su subconjunto. Y verdad, miren, todos, el 0, el 1, el 2 y el 3, están en el otro conjunto. Entonces podemos decir que D es un subconjunto del conjunto C. Ahora, tal vez algunos detalles que necesitamos conocer. Sí, dice. A es un subconjunto de B. También O, dice, se puede escribir en este sentido al revés, ¿no? Este sería de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. También cuando el subconjunto lleva una línea que lo atraviesa, dice que A no es un subconjunto del conjunto B. Entonces, este símbolo significa no es subconjunto. Otro, indica que A es un subconjunto de B, pero, dice, A no es igual a B. Cuando sucede esto, dice, entonces A es un subconjunto propio. Y aquí podemos ver eso, ¿no? Todos los elementos del conjunto D están en el C. Entonces, es un subconjunto propio. Siguiente. A es un subconjunto de B. Y a su vez, dice, B también es un subconjunto de A. ¿Qué significa eso? Que A es igual a B. Ejemplo 11. Entre los conjuntos dados, ¿no?, se verifican las siguientes inclusiones, dice. Tenemos que verificar quién está incluido en qué conjunto, ¿no? Inciso A. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Si ustedes ven, A y A
U y U. El conjunto A está incluido en el conjunto B. Entonces, si verifico eso, diría que A es un subconjunto del conjunto B. ¿Está bien? Y es un subconjunto propio, ¿sí? Porque A no es igual a B y además todos los elementos de A se encuentran en B. Siguiente. Miren, en este caso es especial, ¿no? Miren, dice, los elementos del conjunto C, P, Q, R, S, también se encuentran en el conjunto D, ¿no? P, Q, R, S. Entonces podemos decir, cumple la definición, ¿no? Que C es un subconjunto del conjunto D. ¿Está bien? También podemos decir lo siguiente, miren, si observamos D, todos los elementos de D están también en C. Entonces podemos decir también que D es un subconjunto del conjunto C. Cuando sucede eso, dice aquí, entonces estos dos son iguales, dice, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? De esto podemos decir que C es igual a D. Vamos a realizar algunos ejercicios, ¿sí? Dos ejercicios, inciso A e inciso B. ¿Qué nos indican ahí? Indicar que conjunto es subconjunto de otro, ¿no? A será subconjunto de B o B será subconjunto de A. Eso nos están preguntando, ¿sí? Eso hay que responder. Entonces, como ustedes ven, está hecho por comprensión. Yo lo voy a hacer por extensión. Ahora les había indicado que si me dicen los números enteros y no hay ninguna condición, saben que los números enteros son infinitos, ¿sí? Una forma de anotar esto sería la siguiente, ¿no? El conjunto A es igual a, diría, por la izquierda están los negativos. ¿Quiénes son los números enteros? Son los naturales positivos, naturales negativos y el cero, que estaba al medio, ¿no es cierto? Entonces, puedo dar algunos ejemplos, y tanto por izquierda como por derecha, puedo anotar puntos suspensivos. Sería una forma de escribir, tal vez, por extensión el conjunto A. Les digo, por izquierda, infinito, puntos suspensivos. Ahí puedo anotar, ¿no? El 0. Bueno, anotaremos desde el -2, -1, el 0. Esto era en las rectas de A, ¿no es cierto? Luego viene el 1, el 2. Ahora, como me conviene algunos números, me fijo en el B, X tal que X es dígitos. Sabemos que los dígitos están desde el 0 hasta el 9. Entonces, como me conviene, lo anoto, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el infinito. ¿Está bien? Aunque podría anotar unos cuantos, ¿no? Pero en este caso, para que entiendan, estoy anotando todos los que me convienen, los dígitos. ¿Está bien? Lo mismo hago con el conjunto B. ¿Sí? En aquí hemos visto que los dígitos no son infinitos, son finitos. ¿Sí? Que tienen fin. Y van desde el 0 hasta el 9. Entonces digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Hasta ahí sería los dígitos, ¿sí? Ahora veamos quién es subconjunto de quién, ¿sí? La definición nos indica que para ser subconjunto o estar incluido en otro conjunto, tiene que tener todos los elementos, en este caso, B tiene todos los elementos del conjunto A. Entonces, B es subconjunto de A. Miren, porque tiene todos los elementos. Miren, en los números enteros está todo esto. Y miren desde dónde hasta dónde. Si es de los dígitos, es desde el 0 hasta el 9. O sea, es parte de los números enteros, los dígitos. ¿Sí? Entonces, los dígitos, que son el conjunto B, está incluido, ¿sí? O es un subconjunto del conjunto A. Miren, está el 0, el 1, hasta el 9, todos tienen, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir, como la respuesta, que el conjunto B es un subconjunto del conjunto A. Ahora, ¿por qué no podemos decir lo contrario? Es que no cumple la definición, miren. Para ser subconjunto indica que todos los elementos de ese conjunto tienen que estar en el otro conjunto, indica. ¿No ve? A ver, trataremos de hacer eso. Haremos lo contrario. Diremos que A es un subconjunto de B y trataremos de comprobar. Todos los elementos de A tienen que estar en B. ¿No ve? Miren, todos los elementos de A es infinito, pero estará en el B. No es cierto, ¿verdad? Entonces, no puede pasar esto, no puede ser que A sea un subconjunto de B, ¿sí? Eso sí, B es un subconjunto de A, porque en B está todos los elementos de B están en el conjunto A. Inciso B. Nos indica la definición que un conjunto, para ser subconjunto, tiene que estar todos sus elementos de este conjunto en el otro conjunto. ¿Sí? En este caso, a ver, veamos. Si quiero decir que C es un subconjunto de D, los elementos de C, todos sus elementos, tendrían que estar en el conjunto D. A ver, veamos. El 0 está, hasta ahí cumple. El 2 también está, hasta ahí cumpliría. También está el 4. Pero aquí ya falla, ¿no? Ahí ya falla, ¿no? Para ser subconjunto. Todos los elementos tienen que estar en el conjunto D. Pero no está, el 6 no está, ¿no? Entonces ahí ya falla, entonces no es subconjunto. Entonces diríamos que C no es un subconjunto de D. Nuestra primera respuesta, ¿no? Ahora, lo contrario, diremos que D es un subconjunto de C. A ver, veamos la definición que dice. Todos los elementos de ese conjunto tienen que estar en el otro conjunto. En ese caso es subconjunto. A ver, veamos. ¿Qué estamos diciendo? D es un subconjunto de C. Es decir, todos los elementos de D tienen que estar en C. A ver, veamos. ¿Estará el 0? Está. ¿Estará el 1? Ah, aquí ya falla, ¿no es cierto? No hay 1 allá, ya me he hecho fallar, ¿no? Estará el 2, está el 2, está el 3, tampoco está el 4, está. Pero por estos dos, basta que uno falle, ya no es subconjunto.
¿Está bien? Entonces no es subconjunto. D no es subconjunto de C, porque es elementos, todos tendrían que estar en el C, pero no está, por lo tanto no es subconjunto. D no es subconjunto de C. A ver, probaremos, si no es así, debe ser igual, podríamos decir también, ¿no? Podríamos decir que D es igual que C. Ya habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Cuando hemos hecho los ejercicios, ¿cuándo es igual? Cuando todos los elementos de un conjunto son los mismos que del otro, ¿sí? A ver, veamos si pasa eso. ¿Tiene 0? Tiene 0. Hasta ahí serían iguales. ¿Tiene 2? También tiene 2. ¿Tiene 4? También tiene 4. Pero miren, 6 ya no tiene. Ni este C tiene el 3. ¿Sí? Desde ahí ya no son iguales, son diferentes conjuntos. Para ser iguales tienen que tener los mismos elementos, aunque se reiteren, aunque estén en diferente orden, habíamos dicho. Pero si no tienen los mismos elementos, no son iguales. Entonces diríamos que D no es igual que C. Por si acaso ese símbolo significa no es igual. Unas indicaciones para su práctica. Tenemos aquí, nos piden indicar conjunto finito. Nosotros podemos indicar en cosas. A ver, un ejemplo. Digo, el conjunto A es igual a X tal que X es departamento de Bolivia. ¿Sí? Esto es por comprensión. Por extensión sería que el conjunto A es La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. ¿Sí? No solo se puede hacer de los departamentos, también pudiera hacerse también de Bolivia, sino también se puede hacer de provincias de La Paz, o también ustedes en el colegio podrían hacer el conjunto del sexto A, ¿no? Estudiantes, mujeres del sexto A, y ahí escribirían también sus nombres, ¿no? O de los varones, o todos los cursos. Eso ya es creatividad de ustedes. En la práctica escriban 3, dice, pero incluso se puede hacer más de 3, ¿no? Hay como varios ejemplos de conjuntos finitos. En cuanto a cosas, era esto. En cuanto a números, también del mismo modo se puede hacer. Podemos decir que el conjunto B, ¿sí?, es igual a, y aquí podemos, y nos ayudamos de las rectas de al. Pueden tomar 2 puntos. Aquí yo quiero tomar un ejemplo. Y puedo incluir, ¿sí? Y puedo trabajar con los números enteros, ¿sí? Entonces puedo decir, X tal que X, esta X pertenece a los números enteros. Aquí le coloco la restricción, entre qué intervalos están, ¿no? Entre el -2 y el 1. Como estamos incluyendo, vamos a decir,
menos 2 es menor o igual que cualquiera de estos x que están, y ese es menor o igual que 1. ¿Sí? Esta sería por comprensión. Ahora, también lo haría por extensión, 1 por 1. Si comprende todo eso, sería el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. Del mismo modo, pueden hacer infinitos ejemplos de conjuntos finitos en cuanto a números. Ya hemos indicado de los dígitos, ¿no? Pueden hacer, entonces, también pueden hacer, no solo trabajar con los números enteros, pueden trabajar también con los números naturales. Ahora, indicar conjuntos infinitos. En aquí, igual del mismo modo. En cuanto a cosas, habíamos dicho las estrellas. Incluso otros dicen las arenas del mar son infinitas, no se puede contar, imagínense, ¿no? ¿Sí? Ahora, en cuanto a números, son todos los números reales, ¿no? Pueden escribir ellos. A ver, daremos un ejemplo. Los números racionales, ¿sí? Decimos, si voy a hacer por comprensión, digo, x tal que x pertenece a los números racionales. Perdón, aquí me he equivocado, ¿no? Cualquier conjunto puede escribir, ¿no? El conjunto Q, como estábamos haciendo, ¿no? ¿Ya? Pero para decir racional, nosotros habíamos hecho este símbolo, ¿no ven? ¿Ya? X tal que X pertenece a los números racionales. Y no te voy a colocar una restricción como aquí, una condición. Todos los racionales estoy diciendo. Entonces sabemos que todos los racionales también son infinitos. ¿Sí? Este sería un ejemplo de los números racionales. Ahora, si yo quiero escribir por el conjunto Q por extensión, ya les he dicho hace rato, ¿no? Pueden escribir hacia este lado menos infinito, o sea, solo puntos suspensivos. Y tal vez colocar aquí, ¿no? Algunos números racionales. A ver, ubicaremos. Entre el 0 y el 1 está el 1 medio. Lo mismo a la izquierda. Aquí estará el menos 1 medio. ¿Está bien? Pueden hacer ese ejemplito, ¿no? Tan sencillito, ¿no? Pueden decir infinito a la izquierda. Y en ahí tengo menos 1 medio, 0, 1 medio, y así hasta el infinito. ¿Sí? Entonces hay un ejemplo con los números racionales. También pueden hacer con los enteros, con los naturales, tal ejemplo. Y ya les he dicho también en cosas, puede ver, ¿no? Busquen. Ustedes que ya están en la tecnología, busquen y den sus ejemplos. Indicar qué conjunto es subconjunto de otro. Nos está diciendo, ¿será A subconjunto de B o B será subconjunto de A? Y en este ejemplo es evidente, ¿no? Que B es subconjunto de A porque todos los elementos de B están en A, ¿no? El 3 está, el 4 está, el 5 está. Entonces mi respuesta sería que B es un subconjunto de A. Así de sencillito. Respecto a este ejercicio, dice que X tal que X. Esta X dice que pertenece a los números enteros. Aquí está su condición. Y este X está entre 3 menor a X menor a 7.
En este caso, para entender mejor, ustedes tienen que trazarse las rectas de algo, ¿sí? Y levantar los puntos, como ya saben, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora, aquí, si ustedes ven de este ejercicio, indica 3 y 7. Y aquí está el X, ¿no? Y todo esto es la solución. Menos el 3 y el 7, porque dice menor es chico, el menor es chico no incluye, solo es frontera, pero no es parte de la solución. Entonces aquí adentro, si es números enteros, va a estar el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, dentro de, si hago por extensión, sería menos estos dos, solo sería el 4, el 5 y el 6. Estaría el 4, el 5 y el 6. El conjunto F, ¿no? Igual está por comprensión. Tengo que darme formas para saber su condición, ¿no? X tal que X pertenece a los números enteros. 3, y está en este intervalo, ¿no? 3 menor o igual que X menor o igual a 7. Del mismo modo, ¿no? Trazo, ubico los puntos, el 3 y el 7, levanto los puntitos, aquí está la solución, aquí está el X, ¿sí? Además aquí dice menor o igual, entonces incluye pues, el 3. Menor o igual también incluye el 7. Entonces, aquí tenemos el 3, 4, 5, 6 y 7. Como incluyen todo esto es la solución, ¿sí? Entonces tendría que colocar aquí que son el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Son los elementos de F. Ahora aquí tengo que indicar quién es subconjunto del otro conjunto. Y es evidente, ¿no? F es subconjunto, perdón, E es subconjunto de F, porque todos los elementos de E están en F. Está el 4, está el 5 y está el 6. Entonces voy a decir lo siguiente como mi respuesta. E es un subconjunto de F. Ese sería mi respuesta. ¿Sí? En este otro ahora tengo tres conjuntos I, J, K, ¿no? Tengo que indicar igualito quién es subconjunto de otro. Si tal como en este caso, me diesen por comprensión, un ratito yo lo haría por extensión y ahí ya se da uno de cuenta, ¿lo ven? Pero aquí está más fácil, nos dan por extensión, está más fácil de realizar esto. Y es lógico, ¿no? Que empiece por aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que contiene menos elementos, seguro que es subconjunto de alguno de ellos, ¿no ve? ¿Sí? Entonces veremos. ¿Qué indica subconjunto? Que todos los elementos de este conjunto estén en el otro conjunto. A ver, veamos. ¿Podría decir esto? K es un subconjunto de I. A ver, veamos. ¿Será que todos los elementos de K estén en I? Está C, está D, y está la E. ¿Está bien? Entonces está bien. K es un subconjunto de I. También K puedo decir que es un subconjunto de J. Y también tendría que cumplir esa condición, ¿no? Miren, tengo C, aquí también tengo C. Tengo D, tengo D. Tengo E, tengo E. Entonces lo mismo, K es un subconjunto de J. Ahora, tendría que agarrar el que es menos harto, ¿no? Este.
Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. A ver, veamos. Digo, el conjunto I es un subconjunto de J, del conjunto J. ¿Será verdad? A ver, veamos. ¿Tiene A? Aquí tiene A, tiene A. ¿Tiene B? Tiene B. ¿Tiene C? Tiene C. ¿Tiene D? Tiene D. ¿Tiene E? Entonces es un subconjunto. Miren, todos los elementos de I están en J. Entonces, I es un subconjunto de J. Hasta ahí, ¿no? ¿Algo más se podría decir? Yo creo que no. Entonces, serían sus tres respuestas. K es un subconjunto de I, K es un subconjunto de J y I es un subconjunto de J. Hasta ahí las clases de hoy. Espero que les vaya bien. Nada más y gracias.